Hola, bueno, hoy vamos a ver química orgánica, ¿sí? Voy a hacer algunos ejercicios de acá de la guía del CBC y además para los que están haciendo quinto año vamos a ver hidrocarburos, ¿sí? Fórmula desarrollada, fórmula molecular, interpretar lo que es una familia, ¿sí? Cuando hablamos de familia en química hablamos de un conjunto de compuestos que tienen propiedades semejantes, ¿correcto? Y cuya unión, en el caso de química orgánica, carbono-carbono es unión simple si son alcanos, doble si son alquenos, triple si son alquinos, y después los alcoholes, los aldehídos, cetonas, vamos a ir viendo por qué se diferencian. Bueno, si estamos hablando de química orgánica, estamos hablando de compuestos formados por carbono e hidrógeno fundamentalmente, ¿correcto? ¿Sí? La particularidad que tiene el carbono es que se une a sí mismo. Eso se llama concatenación. Concatenación. Entonces, el primer grupo de compuestos que vamos a ver, hidrocarburos. ¿Qué característica tienen? Que solamente presentan carbono más hidrógeno. Los hidrocarburos pueden ser pueden presentar unión covalente simple entre carbono y carbono y se llaman alcanos. Unión covalente doble entre carbono y carbono y se llaman alquenos. Y unión covalente triple y se llaman alquinos. Recordamos que los hidrocarburos solo tienen carbono e hidrógeno. ¿Sí? Si tienen cloro también estamos hablando de un halogenuro de alquilo, un derivado de un alcano, pero no estamos hablando de un hidrocarburo. Los alcanos, particularmente terminación ano, ¿sí? Alquenos, terminación eno, alquinos, terminación ino, ¿sí? ¿Qué diferencia? Alquenos, unión covalente doble entre carbono y carbono. Vamos a recordar algo de química inorgánica, que el carbono tiene 4 electrones, lo cual lo posibilita formar 4 uniones, ¿sí? Entonces, el alcano, dije recién, unión covalente simple entre carbono y carbono. Y el alquino, unión covalente triple entre carbono y carbono. Entonces, ¿dónde se encuentran? Particularmente en el petróleo. ¿Qué es el petróleo? Es una mezcla de hidrocarburos. Si el petróleo que hoy sabemos que es un combustible fósil, que tenemos que buscar algún combustible limpio, alternativo, ¿correcto? Porque la quema de combustibles fósiles son los que están provocando el cambio climático. Entonces, hoy por hoy tenemos que buscar alternativas, ¿sí? En otra clase vamos a hablar de lo que es la sustentabilidad. Bueno, entonces vamos a comenzar por alcanos, ¿sí? Cuando hablamos de alcanos y qué es lo que caracteriza, cómo puedo además diferenciar un alcano de otro. Bueno, en orgánica, a diferencia de inorgánica, usamos prefijos, ¿sí? Prefijos. ¿Esos prefijos qué me indican? ¿Cuántos carbonos tiene ese hidrocarburo? En particular, como estamos en alcanos, ese alcano. Si hablamos de prefijos, hablamos de met, et, prop, but, pent. Acá es como los polígonos ya. Ex, et, oct, non y dec. ¿Correcto? Quiere decir, met, un carbono, así sucesivamente hasta dec, 10 carbonos. Por ejemplo, si hablamos de alcano, yo dije que la unión es entre carbono e hidrógeno. ¿Cuál va a ser el primero de la familia? El primer alcano de la familia va a ser el metano. Alcano, ya dijimos la terminación ano, ¿correcto? Acá metano. ¿Qué es lo que representa cada línea?
un par de electrones compartidos. Es la unión covalente simple que ustedes ya la han visto. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Esta es la fórmula molecular y esta es la fórmula desarrollada. ¿Sí? Si yo tuviera que escribir, por ejemplo, el propano, que tiene 3 átomos de carbono, ¿sí? Vamos a escribir 3 fórmulas. Propano, la palabra. El nombre del compuesto, propano, terminación ano, prop, 3 carbonos. Voy a escribir primero la fórmula desarrollada. Entonces, ¿qué es lo que voy a escribir acá? Los 3 carbonos unidos, la unión covalente simple, y a cada carbono voy a unir los átomos de hidrógeno que necesito. 1, 2, 3 y el cuarto con el otro carbono. Este carbono ya tiene 2 uniones, le faltan 2. Y a este 3. ¿Qué fórmula es esta? La desarrollada. ¿Cómo sería la semi? Cuando yo agrupo al lado de cada carbono la cantidad de hidrógenos que está necesitando. Entonces, fíjense, fórmula semidesarrollada. Algunos la llaman condensada, ¿sí? Entonces será carbono unido otro carbono. Esta unión sí se representa, pero acá agrupo la cantidad de hidrógenos que tiene cada uno de los átomos de carbono. Y si tuviera que escribir la fórmula molecular, ¿qué es lo que haría? Lo que haría es escribir la cantidad de carbonos, ¿sí? Dije prop, 3 carbonos, 3, 5, 3, 8. Ahí está. Ahí tengo la fórmula molecular del compuesto. Así con cada uno. Recuerden algo que les voy a dar. La fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general de los alcanos? Para que no tengan problema que después digan coloqué un hidrógeno de más o de menos. La fórmula general es carbono N, hidrógeno 2N más 2. Fíjense cómo se cumple. Yo tendría en el metano, el N sería 1. 2 por 1, 2, más 2, 4. Si lo hiciera con el propano, el N sería 3. 2 por 3, 6, más 2, 8. ¿Correcto? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es ir resolviendo la guía del CBC. ¿Sí? Voy a dar alquenos y voy a resolver, voy a borrar acá y voy a poner ahora alquenos. ¿Correcto? Los prefijos no cambian, miren, pero ahora en alquenos es a partir de ¿qué? De 2 carbonos, porque yo tengo que representar la unión covalente doble. Entonces, alquenos, terminación eno. ¿Qué característica tienen? Que la unión es covalente doble. Alquenos. ¿Forman una familia? Por supuesto, porque las propiedades entre los alquenos son semejantes. Entonces, eno, terminación. ¿Cuál es la fórmula general? Carbono N, hidrógeno 2 por N. Esto me ayuda un montón cuando yo estoy escribiendo, pero tengo que ver la terminación. ¿Cuál es el primero de la familia? El eteno. Eteno. Carbono. Unión doble. Carbono. ¿Qué recordamos? Que del carbono siempre forma este tetraédrico, 4 uniones. Entonces, si ya usé 2, me queda para 2 hidrógenos, ¿correcto? Acá tengo la fórmula desarrollada, porque estoy mostrando todas las uniones. Fórmula desarrollada. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a escribir la fórmula semi, cuando yo agrupo carbono doble. Y acá voy a poner los 2 hidrógenos, ¿correcto? Esta es la fórmula semidesarrollada. Semi. Bien. Y ahora voy a escribir la fórmula molecular. Fíjense, será la fórmula molecular, escriba así, FM.
carbono 2, hidrógeno 2. ¿Correcto? Entonces, fíjense una cosa, perdón, hidrógeno 4. Ahí está. Fíjense una cosita. Carbono tetraédrico, 4 uniones. Entre carbono y carbono doble enlace me quedan para 2, hidrógeno 4. Si le hacen la fórmula van a ver que coincide. ¿Qué ocurre, sí? Cuando yo de pronto tengo una cadena, por ejemplo, si yo quiero escribir el penteno, ¿qué tengo que indicar? ¿Dónde está ubicado el doble enlace? Entonces tengo que identificar dónde está. No es lo mismo acá que tengo solamente una unión y hay 2 carbonos que si yo tuviera el penteno. ¿Por qué? Yo escribo 5 carbonos, me dice penteno, lo cual implica que tengo un doble enlace. Pero ¿qué tengo que indicar? ¿Dónde está? Entonces supongamos 1 penteno. 1 guión penteno. No puedo poner una coma, no puedo colocar un punto, es 1 guión. ¿Sí? Como es el carbono 1, doble. Acá tengo el 1 penteno. Este carbono ya usó 2 y 1, 3. Solo le queda para un hidrógeno, ¿correcto? Solo a este 2, 2 y 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a identificar dónde está el doble enlace. Lo tengo que indicar. ¿Por qué? Porque tiene propiedades distintas, ¿sí? El 1 penteno y el 2 penteno. Si yo tuviera, por ejemplo, estoy en los alquenos, ¿eh? Pero yo tengo el 2 penteno, va a tener un punto de ebullición y de fusión diferentes. 1, 2. Acá pongo el doble enlace. Carbono, hidrógeno, hidrógeno. 5 átomos de carbono. Entonces, siempre recordar, eso ayuda a tener la fórmula general. O sea, mejor dicho, estudiarla, ¿no? Cuando tenerla presente en la cabeza. Entonces, este y este son de la misma familia, pero su punto de ebullición y de fusión es diferente. ¿Correcto? Ya vamos a dedicar una clase a ver propiedades físicas. Entonces, fórmula. Voy acá, ya que estamos, lo agrupo. Vamos a ver que la fórmula general es la misma. Esto y esto igual. ¿A nivel qué? Carbono 5, 2 por 5, ¿sí? Quiere decir carbono 5, hidrógeno 10. Voy a visualizar eso. 3, 4, 5, 7, 10. 3, 5, 7, 10. ¿Correcto? ¿Cuál es esta fórmula? Fórmula semidesarrollada. ¿Cuál es la fórmula molecular? En ambos la fórmula molecular es carbono 5, hidrógeno 10. Esa es la fórmula molecular de ambos. ¿Cuál sería la fórmula desarrollada? Cuando yo estoy representando, acá voy a poner fórmula semi, cuando represento todas las uniones, lo voy a hacer para la fórmula desarrollada, ¿está bien? Fórmula desarrollada del 2 penteno. Entonces, ¿qué puedo ver acá? Que tengo que identificar todas las uniones, ¿correcto? Todas. Carbono era 2, doble enlace, ¿sí? En general, ¿cuál van a usar más en el CBC? La semi y la molecular. Pero conocer de dónde viene esto, ¿sí? Ahí tengo la fórmula desarrollada, muestro todas las uniones carbono e hidrógeno, ¿correcto? Vamos a ver alquinos y vamos a ver en la próxima clase derivados halogenados de alquilo, ¿sí? Y luego vamos a ver alcoholes. Entonces, cuando hablo de alquinos, ¿a qué me estoy refiriendo? Unión covalente triple. Alquinos. Terminación ino. Y la unión es covalente triple. 1, 2, 3. Bien, ¿cuál es el primero de la familia? El etino o acetileno. ¿Sí? Es el nombre comercial que tiene.
¿correcto? ¿Mm? Entonces, 1, 2, 3. Acá que tengo la fórmula desarrollada, ¿sí? ¿Cuál sería la fórmula semi? Si yo agrupo carbono, triple, hidrógeno, hidrógeno, semidesarrollada. ¿Y cuál sería la molecular? Carbono 2, hidrógeno 2. Fórmula molecular. ¿Puedo poner la fórmula general de los alquinos? Sí, por supuesto. La fórmula general va a ser carbono N, 2N menos 2. ¿Correcto? Por otro lado, ¿qué podemos ver acá? Que voy a tener, en este caso no, que identificar dónde está ese triple enlace. Entonces, ¿cómo hago? Si yo tuviera, por ejemplo, el 2-hexino, ¿qué tendría que hacer? 1, 2, unión covalente triple. Revisen algo, ya este carbono sale una unión hacia arriba, ese carbono 1 y otra hacia carbono 3, lo cual implica que este no tiene hidrógenos. Recordemos nuevamente, carbono es tetraédrico. Entonces, voy a escribir directamente la semidesarrollada. 5, 6. ¿Sí? 2-hexino. ¿Qué escribí acá? La fórmula semidesarrollada. Si hubiera sido la fórmula molecular, Cari, ¿qué hubiera hecho? Fíjense, carbono 6, hidrógenos 3, 5, 7, 10. ¿Es correcto? Si yo le hiciera acá, carbono 6, hidrógeno 2 por 6 menos 2. Perfecto, ¿sí? Bueno, nos vemos en la próxima para ver alcoholes.